Los llamados ERCs constituyen una de las expresiones más características del esoterismo contemporáneo surgido en las últimas décadas, especialmente en determinados entornos de espiritualidad alternativa vinculados a América Latina y muy particularmente al área de Capilla del Monte, donde este imaginario ha encontrado un terreno fértil para desarrollarse y difundirse. No se trata de una categoría reconocida por ninguna disciplina científica ni de una tradición antigua consolidada, sino de una construcción moderna que combina elementos de la ufología, la mística, la teosofía y la cultura New Age, articulando un relato que pretende dar cuenta de la existencia de una realidad oculta paralela a la nuestra. En estas narrativas, los ERCs son descritos como entidades de naturaleza no humana, aunque tampoco estrictamente material en el sentido biológico convencional. Se les atribuye una condición de conciencia superior más evolucionada que la humana y una función específica, la de custodiar y administrar un conocimiento profundo sobre el origen, la evolución y el destino de la humanidad. Este conocimiento no estaría disponible para la mayoría de las personas, sino que permanecería reservado a quienes, mediante un proceso de desarrollo interior o elevación de conciencia, logran acceder a niveles más altos de percepción. En este punto, el discurso introduce conceptos como frecuencia, vibración, planos dimensionales o estados de conciencia ampliados que operan como un lenguaje híbrido entre lo espiritual tradicional y una terminología de apariencia científica, aunque sin base empírica verificable. El marco espacial en el que se sitúa esta supuesta realidad es igualmente significativo. Los ERCs estarían vinculados a una ciudad oculta, frecuentemente denominada ERCs, que no sería accesible a través de medios físicos ordinarios. Esta ciudad ha sido descrita de distintas maneras, como una civilización intraterrena, como un enclave situado en otra dimensión superpuesta a la nuestra o como un espacio que se manifiesta solo bajo determinadas condiciones de conciencia. Su localización simbólica suele asociarse al Cerro Uritorco, un lugar que desde mediados del siglo XX ha sido objeto de numerosos relatos sobre fenómenos inexplicados, luces en el cielo y experiencias de tipo místico o ufológico. Este anclaje geográfico no es casual, ya que responde a una constante antropológica: la necesidad de situar lo sagrado o lo misterioso en un punto concreto del espacio, convirtiéndolo en un lugar de tránsito entre lo visible y lo invisible. Desde el punto de vista conceptual, los ERCs no deben entenderse como simples extraterrestres en el sentido clásico de la ciencia ficción, es decir, como seres físicos procedentes de otros planetas. Más bien, representan una síntesis entre lo extraterrestre y lo espiritual, en la que la alteridad no se define tanto por la distancia espacial como por la diferencia ontológica. Son otros, no porque vengan de otro lugar del universo, sino porque pertenecen a otro nivel de realidad o a otra forma de existencia. En este sentido, el relato de los ERCs se aproxima más a las tradiciones místicas que hablan de planos invisibles o jerarquías espirituales que a la ufología estrictamente materialista, aunque adopta de esta última su estética y parte de su vocabulario. El origen de este tipo de construcciones puede rastrearse en corrientes esotéricas del siglo XX que reinterpretaron antiguos mitos de ciudades ocultas como Agartha o Shambhala y los adaptaron al imaginario contemporáneo. Sin embargo, en el caso de los ERCs se produce una reformulación aún más reciente, en la que el lenguaje de la energía, la frecuencia y las dimensiones sustituye a las categorías religiosas tradicionales. Donde antes se hablaba de ángeles, hoy se habla de entidades. Donde antes se hablaba de cielo o inframundo, ahora se habla de planos o dimensiones. Donde antes la revelación estaba mediada por una tradición, ahora se presenta como una experiencia directa, individual y accesible, al menos en teoría, a cualquiera que esté preparado. Este último punto es fundamental para comprender la lógica interna del fenómeno.
El acceso a los ERCs no se plantea como una cuestión objetiva y universalmente verificable, sino como una experiencia subjetiva condicionada por el estado de conciencia del individuo. Esto introduce un elemento de difícil refutación, ya que cualquier ausencia de evidencia puede interpretarse como una falta de preparación por parte del observador. De este modo, el sistema se vuelve hermético, no puede ser fácilmente confirmado, pero tampoco falsado dentro de sus propios términos, lo que contribuye a su persistencia y a su capacidad de adaptación. Desde una perspectiva crítica y rigurosa, no existe ningún tipo de evidencia empírica que permita afirmar la existencia de los ERCs como entidades reales. No hay pruebas físicas, registros verificables ni datos que puedan ser sometidos a análisis científico. Por ello, su interpretación más sólida se sitúa en el ámbito de la construcción cultural, psicológica y simbólica. Esto no significa, sin embargo, que el fenómeno carezca de interés. Al contrario, resulta especialmente revelador como expresión de ciertas dinámicas propias de la modernidad tardía. En un contexto histórico caracterizado por la pérdida de las grandes narrativas religiosas tradicionales, la fragmentación del sentido y la creciente individualización de la experiencia, surgen formas de espiritualidad que buscan recomponer un marco de significado sin recurrir a instituciones establecidas. Los ERCs pueden entenderse como una de estas formas, una narrativa que ofrece la posibilidad de acceder a un conocimiento oculto, de formar parte de una realidad más amplia y de dotar de sentido a la experiencia individual en un mundo percibido como caótico o desprovisto de trascendencia. En este sentido, más que una realidad externa, los ERCs funcionan como un dispositivo simbólico que articula deseos, inquietudes y necesidades profundamente humanas. Así, la pregunta ¿por qué son los ERCs? No puede responderse únicamente en términos ontológicos, es decir, preguntando si existen o no, sino que exige también una lectura antropológica y filosófica. Los ERCs son, ante todo, un relato, un intento de dar forma a la intuición de que la realidad visible no agota el conjunto de lo real y de que existe algún tipo de orden oculto, o conocimiento superior al que el ser humano podría, en determinadas condiciones, acceder. Que ese relato sea interpretado como símbolo o como realidad literal dependerá, en última instancia, de la posición del sujeto que se enfrenta a él. Resumiendo, los ERCs no son el descubrimiento de una realidad oculta. Son la evidencia de que el ser humano sigue necesitando creer que hay un orden más allá del caos, hay sentido más allá de lo visible, hay conocimiento más allá de lo que posee. En otras palabras, no encontramos Shambhala, la necesitamos. El punto de inflexión entre el símbolo y la creencia literal constituye uno de los momentos más delicados y a la vez más reveladores en la relación del ser humano con los relatos de carácter espiritual, mítico o esotérico. Mientras el símbolo opera como una forma de mediación, como un lenguaje indirecto que apunta hacia una verdad que no puede expresarse de manera completamente conceptual, la creencia literal transforma ese lenguaje en una afirmación ontológica, en una supuesta descripción objetiva de la realidad. Este desplazamiento, que puede parecer sutil en un primer momento, implica en realidad un cambio radical en la forma de habitar el mundo y de relacionarse con el conocimiento. El símbolo, en su naturaleza más profunda, no pretende ser tomado al pie de la letra. Es una estructura abierta, polisémica, que invita a la interpretación, que sugiere más de lo que afirma y que permite múltiples niveles de lectura. En este sentido, como ya señalaba Paul Ricoeur, el símbolo da que pensar. No se agota en sí mismo, sino que remite a algo más allá, a una dimensión de sentido que el sujeto debe desplegar activamente. El símbolo exige, por tanto, una actitud hermenéutica, una disposición a interpretar, a cuestionar, a profundizar. No se impone como una verdad cerrada, sino que se ofrece como una vía de acceso a lo que, de otro modo, permanecería inefable. Sin embargo,
el ser humano no siempre se siente cómodo en ese espacio de apertura. La ambigüedad, la falta de certeza, la imposibilidad de fijar un significado definitivo generan una tensión que no todos están dispuestos a sostener. Es en ese contexto donde se produce el paso hacia la creencia literal. El símbolo deja de ser interpretado y comienza a ser afirmado. Aquello que antes funcionaba como una representación de una realidad interior o trascendente pasa a ser entendido como un hecho externo, verificable en principio, aunque no siempre en la práctica. El mito deja de ser mito para convertirse en una especie de historia verdadera, y con ello pierde gran parte de su riqueza simbólica al tiempo que gana en rigidez. Este tránsito no es accidental, sino profundamente humano. La necesidad de certeza, de seguridad ontológica, de disponer de un marco estable desde el cual comprender la realidad, empuja al individuo a fijar el significado, a cerrar la interpretación, a convertir lo sugerido en afirmado. En lugar de habitar el misterio, se busca resolverlo. En lugar de dialogar con el símbolo, se le somete a una lectura unívoca. Pero en ese gesto se produce una paradoja. Al intentar hacer el símbolo más real, se le despoja de su capacidad de resonancia, de su potencia transformadora. Lo que antes abría, ahora clausura. Lo que antes invitaba a la reflexión, ahora exige adhesión. En el ámbito de fenómenos como los ERCs, este punto de inflexión se hace especialmente visible. La idea de una ciudad oculta o de entidades superiores puede funcionar, en un primer nivel, como una metáfora de dimensiones profundas de la conciencia, de la intuición de que la realidad no se agota en lo visible o de la búsqueda de un conocimiento que trasciende lo inmediato. Sin embargo, cuando esa metáfora se toma literalmente, cuando se afirma que existe una ciudad física o dimensional concreta, habitada por seres específicos con los que es posible establecer contacto, el discurso cambia de naturaleza. Ya no estamos ante un lenguaje simbólico, sino ante una afirmación de hecho, aunque ese hecho no pueda ser verificado. Es en este punto donde se abre la posibilidad de la creencia rígida, porque una vez que el símbolo se convierte en literalidad, cualquier cuestionamiento deja de ser una invitación al diálogo y pasa a ser percibido como una amenaza. El sistema se protege a sí mismo mediante mecanismos de cierre. Si no ves, es que no estás preparado. Si dudas, es que tu nivel de conciencia es insuficiente. Si cuestionas, es que estás atrapado en una visión limitada. De este modo, la creencia se vuelve autorreferencial, inmune a la crítica, y el sujeto queda atrapado en un marco interpretativo del que resulta difícil salir. Este fenómeno ha sido analizado desde distintos ángulos por pensadores como Ernst Cassirer, quien entendía el mito como una forma simbólica fundamental del pensamiento humano, pero también advertía del peligro de confundir los distintos niveles de realidad. Cuando el lenguaje simbólico se toma como lenguaje descriptivo, se produce una especie de cortocircuito cognitivo en el que las categorías dejan de funcionar correctamente. Lo simbólico invade lo empírico, y lo empírico se interpreta a través de claves simbólicas, generando una visión del mundo difícilmente contrastable. Pero quizá el aspecto más importante de este punto de inflexión no es epistemológico, sino existencial. La creencia literal ofrece algo que el símbolo no puede garantizar: la ilusión de certeza. Frente a la apertura del símbolo, que exige una participación activa y una cierta incomodidad, la creencia proporciona un terreno aparentemente firme, una estructura cerrada en la que el individuo puede instalarse. Saber, o creer saber, que existen entidades superiores, que hay un plan, que hay un conocimiento oculto accesible, resulta profundamente tranquilizador en un mundo marcado por la incertidumbre. Sin embargo, esa tranquilidad tiene un precio. Al adherirse de manera literal a un relato, el sujeto corre el riesgo de delegar su capacidad crítica, de subordinar su experiencia a una interpretación predefinida y de perder la distancia necesaria para distinguir entre lo que vive y lo que cree que vive. El símbolo, en su ambigüedad, dejaba espacio para la reflexión. La creencia, en su rigidez,
tiende a ocuparlo por completo. Y en ese proceso, lo que podría haber sido una vía de autoconocimiento se convierte en un sistema de explicación cerrado. En última instancia, el paso del símbolo a la creencia literal no es solo un problema de interpretación, sino una cuestión de relación con la verdad. Implica decidir si estamos dispuestos a habitar un mundo en el que ciertas dimensiones de la experiencia permanecen abiertas, indeterminadas, o si preferimos cerrarlas mediante afirmaciones que, aunque proporcionen seguridad, pueden limitar nuestra comprensión. En el caso de los ERCs, como en tantos otros relatos similares, este punto de inflexión marca la diferencia entre utilizarlos como una herramienta para pensar la realidad y convertirlos en una realidad que ya no puede ser pensada, sino únicamente aceptada o rechazada. Si hay un punto verdaderamente decisivo en todo esto, no está en los ERCs, ni en Shambhala, ni en Agartha, sino en la capacidad del sujeto para distinguir entre lo que vive como experiencia y lo que construye como interpretación. Porque el problema no comienza cuando aparece el mito, sino cuando dejamos de reconocerlo como tal y empezamos a habitarlo como si fuese una realidad objetiva incuestionable. En ese tránsito, casi imperceptible, se abre la puerta tanto a la manipulación externa como al autoengaño interno, y es ahí donde conviene detenerse con cuidado. Toda experiencia humana profunda, especialmente aquellas que rozan lo espiritual, lo simbólico o lo liminal, tiene un carácter ambiguo, puede ser intensa, transformadora, incluso reveladora, pero eso no significa que su contenido literal sea verdadero en un sentido objetivo. Aquí es donde pensadores como William James resultan especialmente útiles, porque ya advertía que las experiencias religiosas son reales para quien las vive, pero eso no implica que las interpretaciones que hacemos de ellas sean necesariamente correctas. Es decir, alguien puede sentir una presencia, una conexión, una apertura de conciencia, y eso puede ser psicológicamente auténtico, pero la explicación que le da «he contactado con una civilización intraterrena» pertenece ya al terreno de la construcción cultural. El ser humano no soporta bien la ambigüedad, necesita cerrar la experiencia, darle forma, nombrarla, y ahí es donde interviene el imaginario disponible. En otra época habría sido un ángel, un demonio o una revelación divina. Hoy, en una cultura atravesada por la ciencia ficción, la tecnología y la ufología, adopta la forma de entidades interdimensionales, energías o civilizaciones ocultas. La experiencia es primaria, la narrativa es secundaria. Pero en la práctica tendemos a confundirlas, y esa confusión es el núcleo del problema. A esto se suma un elemento psicológico muy potente, la necesidad de significado. En un mundo fragmentado, acelerado, saturado de información y pobre en sentido, cualquier experiencia que prometa profundidad, dirección o pertenencia adquiere un valor enorme. No es extraño entonces que muchas personas no solo acepten estas narrativas, sino que las abracen con intensidad, porque les ofrecen algo que el entorno no les da, una sensación de orden, de propósito, de acceso a una verdad especial. Aquí aparece una tentación muy humana, la de sentirse elegido, iniciado, distinto, y esa tentación puede ser explotada fácilmente por estructuras externas o por la propia mente del sujeto. Pensadores como Michel Foucault nos enseñaron que el poder no siempre se impone desde fuera, sino que se infiltra en los discursos que aceptamos como verdaderos. Cuando alguien se sitúa como intermediario entre tú y esa supuesta realidad oculta, el contactado, el guía, el maestro, no solo transmite un relato, sino que establece una relación de dependencia. Y si además ese acceso está mediado por niveles, cursos, pagos o validaciones constantes, el mito ha dejado de ser un lenguaje simbólico para convertirse en un sistema estructurado de poder. Pero sería demasiado cómodo pensar que todo esto es únicamente manipulación externa. En muchos casos, el mecanismo más fuerte es interno.
el autoengaño no es un defecto excepcional, sino una función habitual de la mente humana. Nos contamos historias para sostenernos, para organizarnos, para no enfrentarnos al vacío, y cuando una narrativa encaja bien con nuestras necesidades emocionales o existenciales, tendemos a reforzarla, a protegerla frente a la crítica, a reinterpretar cualquier duda como una falta propia. No estoy preparado, no vibro lo suficiente. Es un sistema cerrado que se autoalimenta. Por eso, la distinción fundamental no está en negar la experiencia, eso sería empobrecedor y reduccionista, sino en mantener abierta la interpretación. Una experiencia espiritual auténtica, en sentido profundo, no te encierra en un sistema rígido, ni te hace dependiente de una autoridad externa. No necesita blindarse frente a la crítica, ni presentarse como incuestionable. Al contrario, suele abrir espacio, ensanchar la conciencia, aumentar la autonomía del sujeto. No promete certezas absolutas, sino que te sitúa de manera más lúcida frente al misterio. En cambio, cuando lo que aparece es una estructura cerrada, con verdades absolutas, jerarquías claras, necesidad de validación externa y, en muchos casos, una dimensión económica asociada, ya no estamos ante una experiencia en bruto, sino ante una construcción. Puede ser sofisticada, atractiva, incluso coherente internamente, pero no deja de ser una elaboración cultural y psicológica que cumple funciones muy concretas. En última instancia, la cuestión no es si los ERCs existen o no, porque esa pregunta, aunque legítima, es secundaria. La cuestión verdaderamente importante es qué nos ocurre a nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de relatos. ¿Qué buscamos en ellos? ¿Qué proyectamos? ¿Qué necesidad intentan cubrir? Porque ahí es donde se revela algo más profundo que cualquier ciudad oculta. La dificultad del ser humano contemporáneo para habitar un mundo sin certezas últimas y al mismo tiempo sin renunciar a la búsqueda de sentido. Y en ese equilibrio, inestable pero fértil, se juega probablemente lo más interesante de todo este fenómeno. ¿Qué opinan ustedes? Hasta muy pronto, amigos.